Está usted en el programa Capilla de Fe. Mi nombre es Carlos Pinto, trabajo para las iglesias de Nalville y Springfield, pertenecientes a la conferencia Kentucky, Tennessee. Les invito para que oremos, invoquemos la presencia de Dios. Venimos ante tu presencia, buen Dios, nuevamente con corazones agradecidos y sinceros, deseando ser lleno de tu poder y de una inspiración a través de tu palabra. Permite que el mensaje de hoy pueda llegar a los corazones de los televidentes y también al de todos nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. En el libro de San Juan, el capítulo 3, encontramos uno de los relatos más preciosos en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Este relato es fundamental porque allí Jesús, al dejar plasmado al escritor cristiano y sagrado, dejó un hecho fundamental en el camino hacia la salvación. El capítulo 3 de San Juan dice la Escritura: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo, como dice la Escritura, era un hombre principal entre los fariseos. Realmente Nicodemo, perteneciente al Sanedrín, era uno de los principales. Para ser miembro del Sanedrín se necesitaba tener sabiduría, conocimientos importantes de las Escrituras. Uno de los requisitos era saber explicar los libros de Moisés, prácticamente los 5 libros de Moisés, el Pentateuco, casi saberlos de memoria, explicarlos. Además de eso, ser miembro del Sanedrín, y ya en este caso del fariseo Nicodemo, se le llamaba el maestro de Israel, la luz de Israel. Por lo tanto, cuando Nicodemo transcurría y caminaba por las calles de su ciudad, la gente le hacía la venia, porque era un hombre importante, lleno de sabiduría, lleno de consejo, de gran profundidad espiritual, era respetado entre el Sanedrín. Pero este hombre era diferente a los demás fariseos. Mientras todos los fariseos perseguían a Jesús para castigarlo y odiaban a Jesús, este hombre era un hombre sincero. Oía hablar de Jesús, de sus milagros, de sus prodigios. Por lo tanto, claro, es obra del Espíritu Santo, comenzó a trabajar en la mente de Nicodemo, querer encontrarse con Jesús. Pero había un problema. Los fariseos eran orgullosos, llenos de soberbia. Por sus conocimientos de las Escrituras los habían llevado a ser soberbios. Casi nadie les discutía porque la palabra de ellos era la máxima. El pueblo humilde ni se atrevía a hacerle ninguna pregunta o a contradecirles, porque eran llenos de sabiduría, entre comillas. Pero saben, este Nicodemo le había despertado una curiosidad de ese nuevo rabí. Le impresionaba que un joven a la edad, un hombre tan joven a la edad de Jesús, atrajese tantas multitudes hacia sí. Tiene que haber algo interesante en este hombre. ¿Por qué las multitudes lo siguen con tanto ahínco? Había escuchado que multitudes lo seguían, hasta dejaban de comer en el día para escuchar a ese Jesús de Nazaret. ¿Quién es ese hombre? Yo quisiera encontrarme con él, dijo Nicodemo. Pero siendo un fariseo le quedaba muy difícil rebajarse al nivel de un hombre del pueblo. Además, Jesús caminaba con 12 pescadores malolientes. Los que trabajan en pescado saben a qué se refieren las Escrituras cuando habla de Pedro y de los discípulos que eran pescadores, hombres muy humildes, iletrados, torpes, analfabetas prácticamente, privados de los privilegios de la sociedad y de la cultura, pues eran los seguidores de Jesús, rameras, prostitutas. Pues qué vergüenza rebajarse al nivel del Nazareno para encontrarse con él. Pero no dormía, pasaba sus noches de desvelo y la imagen de ese maestro de Nazaret repercutía a su mente, a su intelectual. A veces le insultaba a su intelectualismo porque ¿cómo es que este hombre iletrado, sin haber ido a la universidad, atraía tanta gente? Tengo que buscar la manera
Muy bien, Nicodemo buscó la manera. Le preguntó a un seguidor de Jesús dónde iba a pasar la noche. Hábilmente, Nicodemo encontró, sabiendo el lugar, la manera. Dejó que cayera la noche. Y entonces dice la Escritura, este vino a Jesús de noche. Nicodemo vino a Jesús de noche. ¿Por qué razón fue Nicodemo a Jesús de noche? Obvio, por la vergüenza que sentía seguir a Jesús, de entrevistarse con Jesús. Él esperó las tinieblas. Es que Nicodemo representa a aquellos hombres y mujeres que quieren encontrarse con Jesús, pero no a la luz del día, sino a hurtadillas, a escondidas, donde nadie los vea. Nicodemo representa a los discípulos de la noche, de las tinieblas, a los discípulos que quieren ser cristianos, pero no quieren parecer ser cristianos. Les da vergüenza que sus compañeros de trabajo, sus vecinos, sus colegas, sus profesionales sepan que es un cristiano. A ese representa Nicodemo, un hombre de alta altura, dinero, fama, poder, en un puesto altísimo. Ir a rebajarse, a entrevistarse con el maestro de Nazaret. No es fácil. Por eso es que Nicodemo representa a ese grupo de personas que quieren seguir a Jesús, que aunque están convencidos, no están convertidos. Están convencidos de que Jesús es el mejor camino, de que Jesús es la vida que debemos vivir, que Jesús es la verdad que debemos creer y el camino por donde debemos caminar. Pero qué vergüenza, ¿qué van a decir? ¿Qué van a decir la gente? Yo no quiero seguir, quiero seguirlo pero sin compromiso, dicen otros. Voy a la iglesia, como muchos cristianos llegan a la iglesia, se bautizan, pero pasan los años, los meses y los años allí sentados sin ningún compromiso. Doy mis ofrendas y ya, no me pidan más nada. Yo manejo mi vida cristiana, no quiero compromiso, no quiero nada. Solamente en la iglesia son cristianos, pero fuera de ahí, gente común y corriente. Allí está la doble moral que tenía Nicodemo. El deseo de encontrarse con Jesús, el mayor maestro que él haya conocido. Pero qué vergüenza. ¿Saben? A Nicodemo le faltaba algo. No le faltaba convicción. No le faltaba fe, como a muchos cristianos. Suficiente fe. Una creencia férrea. Pero les falta lo que le faltaba a Nicodemo. Les faltaba valor para encontrarse con el Maestro. Y por eso vino a Jesús de noche. Pero el Señor no nos trata como merecemos ser tratados, sino como necesitamos ser tratados. Viene a Jesús de noche y dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo también representa a aquellos cristianos que quieren señales, que les gustan las señales, los prodigios, los milagros. Si la tierra tiembla, si el rostro del pastor se ilumina, si me hacen un milagro, yo creo. No, para seguir al Señor Jesús necesita fe, evidencias, no demostraciones extraordinarias, porque saben, hoy día el diablo se está aprovechando. El diablo sabe que a la gente le gustan los milagros, la curiosidad, las señales. Y para aquellas personas incautas que les gustan las demostraciones extraordinarias, el diablo tiene un plato favorito: los falsos milagros, los grandes predicadores anunciando milagros portentosos, que no es otra cosa que falsedades e hipnotismo y cantidad de enredos y de engaños que las multitudes están siendo llevadas. El espiritismo está engañando, las falsas manifestaciones del Espíritu Santo, ¿verdad? Es decir, el espiritismo está haciendo su agosto, engañando a las multitudes, a aquellas personas que les gustan las señales. A Nicodemo le está impresionando las señales. A mucha gente lo que le impresiona son las señales. No les interesa que se han transformado sus corazones. ¿Saben? El otro día un predicador de una iglesia me dice: si tú eres pastor de esa iglesia y si eres ministro de Dios, tienes que hacerme un milagro. Yo hago milagros, dijo él. ¿En tu iglesia hay milagros? En un momento me puse a tambalear, dije: bueno, pero el Espíritu Santo siempre me revela. Y saben, le dije: querido amigo, yo soy el primer milagro de la iglesia. Soy el primer milagro de Jesús.
En mi iglesia también hay milagros. No es milagro que una persona que no tenga rumbo en su adolescencia ahora tenga un rumbo ya definido. En mi iglesia he visto muchos milagros. El que robaba ya no es ladrón, el drogadicto ya no es drogadicto, el que maltrataba a su familia, a su hogar, su esposa, sus hijos, ya no lo hace. Esos son milagros verdaderos del Espíritu Santo. ¿Saben? El Señor no está interesado en hacer milagros. Dale la vista al ciego, el oído al sordo o el pie al cojo. Porque cuando el Señor Jesús venga, los ciegos verán, los sordos oirán, los cojos caminarán. Esos milagros los va a hacer el Señor cuando Él venga. El gran milagro que ahora debe preocuparnos es el milagro de la transformación de nuestros corazones. Pero Nicodemo quería señales, pero el Señor no satisfizo la curiosidad de Nicodemo. Jesús nos trata es como necesitamos ser tratados. Y lo que necesitaba Nicodemo no era un milagro portentoso, una señal y una explicación de los milagros, porque al fin y al cabo los milagros de Jesús no tienen explicación. Algunos quieren tratar de explicar los milagros. No, no tienen ninguna explicación. Son extraordinarios, son fuera de serie, son extrahumanos. Por eso no se pueden explicar. Pero Nicodemo quería una señal. El Señor lo que le dijo fue el mensaje que él quería escuchar. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. El que es nacido de carne, carne es, y el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni se sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Saben? Jesús le está enseñando a Nicodemo que tiene que nacer de nuevo. Él conocía muy bien lo que era el nacimiento espiritual. No era nacer físicamente, pero era el nacimiento espiritual. Y Nicodemo sabía muy bien esto porque era un gran teólogo. Al fin y al cabo era fariseo, miembro del Sanedrín, de los mejores de los teólogos. Pero Nicodemo quería, como muchas personas, enredar y hacer tan complicada la salvación. Piensan que la salvación consiste en señales y prodigios y complicaciones. Hoy día algunos teólogos están enredando el plan de la salvación. Lo hacen tan complicado que es difícil de entenderlo. Como mi padre me decía el otro día, cuando era un jovencito, él esperaba que lloviera y me decía: cuando llueva es el mejor momento para ir a pescar. Y yo me preguntaba ¿por qué? Hasta que un día descubrí que fuimos a pescar y el agua estaba limpia y me dice mi padre: hijo, hoy no es día para pescar, el agua está clara, los pescados nos van a ver, así que hay que esperar que llueva más y que el agua se ponga turbia para poder cazar a los pescados. Así que yo aprendí una lección. Hay teólogos que enturbian el agua para poder pescar y echar sus redes y cazar algunos incautos y enredarlos allí en filosofías raras. Y complican tanto la salvación que la hacen complicada y hasta hacen creer que si usted no entiende aquello, lo otro, que si no interpreta ciertos textos, que si no comprende ciertas teorías, no va a ser salvo. Mentiras. La salvación es sencilla. No es tanto lo que tú comprendas y entiendas, es lo que tú aceptes. Y si aceptas a Jesús, está en un alto porcentaje de la salvación. Por eso el Señor le dijo: mira, tienes que nacer de nuevo. Lo que tú sabes tiene la teoría, pero tienes que cambiar tu pensamiento. Porque la religión no consiste en los cambios simplemente que tú has hecho, de vestirte bien como fariseo, de comer como fariseo, porque Nicodemo era estricto en las leyes de higiene, de salud. No comía esto, no comía lo otro, se guardaba los días. Todo esto eran unas ceremonias, pero estaba perdido Nicodemo. ¿Saben? La salvación no consiste solamente en el cambio de hábitos. Dejar de tomar café, de comer puerco o cerdo, de dejar algunas bebidas, de vestirse hasta los tobillos, de cubrirse todo para que no se vea. Son cosas buenas con buenas intenciones, pero eso no salva. Eso no salva. Lo que salva es Jesús. Y no solamente es cambiar los hábitos. El Señor no está interesado solamente en cambiar los hábitos. Es una parte exterior de nuestra vida espiritual. Hay que cambiar hábitos de comer, de vestir. Pero saben,
Los hábitos son el resultado. Lo que el Señor quiere es no un cambio de hábitos, sino un cambio de naturaleza. Es nuestra naturaleza la que debe cambiar. Y luego los hábitos vienen por añadidura. Y entonces entendió Nicodemo. Tenía que nacer del agua y del Espíritu. Nos enseña aquí Jesús también nacer del agua y del Espíritu. El Espíritu Santo debe bautizarnos y debemos bautizarnos también en agua. El bautismo es el acercamiento al Señor. Yo le digo que el bautismo, mis queridos amigos, cuando Jesús se bautizó en el río Jordán, la Escritura dejó un relato importante. Dice, entonces Jesús vino a Galilea, a Juan al Jordán, para ser bautizado por él, pero Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, tú vienes a mí. Pero Jesús le dijo, deja que todo se cumpla, porque así conviene que se cumpla toda justicia. Entonces le dejó Jesús, y después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y una voz desde los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Cuando Jesús se bautizó, los cielos se abrieron. Y entonces se escucha la voz de Dios, allí está la Trinidad, el Padre, que dice, este es mi Hijo amado. Jesús bautizándose y el Espíritu Santo en forma de paloma. Los tres trabajando en el plan de la salvación. Pero saben, hasta que Jesús se bautizó, el Padre reconoció a Jesús como su Hijo. Así que el bautismo es la notaría de Dios. Cuando le nace en el seno de la familia un bebé, lo primero que hace su padre orgulloso es ir a reconocer a su hijo. Llevarlo a la notaría y él pone su firma y pone allí su estampa. Hijo de Julano de tal, y pone felizmente y orgullosamente, para ser reconocido. ¿Por qué? Muchas madres se preocupan que su hijo sea reconocido, porque es la única manera que puede reclamar la herencia, que puede ser legítimo en la sociedad. Por eso, para ser legítimos en el reino de los cielos, tenemos que nacer de nuevo. Y una de las maneras de nacer de nuevo, el primer paso, es el bautismo. El primer paso en el nacimiento de la vida cristiana es dar el bautismo. Es un bautismo al igual que Jesús se bautizó. Así como Jesús se bautizó en el río Jordán por inmersión, las personas también deben bautizarse por inmersión, tal cual lo hizo Jesús. Pero se necesita el valor. La cobardía que tenía Nicodemo hay que ponerla a un lado. Trabajaba yo en Colombia, en uno de los distritos rurales, muy difícil para trabajar en aquel lugar. Habían bandos de guerrilla, de paramilitares, de todos. Los pobres campesinos no hayan qué hacer. Si le hacen caso a la guerrilla, viene el otro y los matan, si le hacen caso al otro también. Así que el pobre campesino en Colombia vive en medio de dos fuegos. Me tocó visitar una región. Después de una semana de conferencias, se acercó un grupo de personas que querían ser bautizadas. Entre ellos vino una dama. Cuando hizo un llamado a la plataforma, al altar, de cuántos eran valientes de aceptar a Jesús. Un hermano me ha dicho, pastor, tenga cuidado porque aquí hay de los tres bandos. Tenga cuidado con lo que diga. Así que tenía que predicar con sumo tacto y cuidado. Pero yo no tengo problema, le dije al hermano, yo voy a predicar a Jesús. Si se predica a Jesús, Jesús no tiene ningún problema con nadie. Si usted pone a predicar de política va a tener problemas. Hay que predicar a Jesús. Es hora de predicar a Jesús y no va a haber problema. Así que cuando hice el llamado, esta dama me dice, pastor, este es mi hijo. Pero saben, yo quiero bautizarme el próximo sábado. En el río van a haber bautismos. Y yo no quiero quedarme atrás. Pero tengo un problema, me dice ella. Mi esposo es una de las personas encargadas de ejecutar las órdenes de muerte. Él es hábil en cortar cabezas. Y me dijo, supo que estaba viniendo a estas reuniones suyas, y me dijo, ojalá me encuentre con ese predicador, ya sabe lo que le va a pasar. Y dijo, y ahora que sepa que me voy a bautizar, ayer supo que había bautismos y me advirtió, cuidado con bautizarse. Si usted se llega a bautizar, ya sabe que mi peinilla, el machete, es muy filudo y es muy hábil en cortar cabezas. Así que, pastor, yo sí quiero bautizarme, pero tengo un temor, que mi esposo tome represalias contra mí, pero quiero hacerlo. La llevé a un rincón a orar. Yo no iba a desanimarla, el Espíritu Santo estaba obrando en ella.
A veces uno como pastor entra en cierta situación, si aconsejarle o no aconsejarle a una persona, seguir a Cristo o no, entraña la muerte o la vida. Quizá usted nunca se ha tenido que enfrentar a la muerte al aceptar a Jesús. Muchos han tenido privilegios antes, los han felicitado, pero aquí se trataba de la muerte o la vida. Así que oré y le dije al Señor, más o menos, querido Señor, obra en esta mujer. Dale el valor suficiente para dar un testimonio firme a lo que ella ha creído. La hermana Lucila se fue esa noche, llegó el viernes, era el último día ya, antes del bautismo, volvió a hacer el llamado. Yo la miraba allí llorando con su hijito, la abrazaba. Y mientras yo predicaba un mensaje como este parecido, el de Nicodemo, hice el llamado nuevamente a venir a la plataforma. Quería invitarle para que ella viniera a aceptar a Jesús, pero no era fácil, no era fácil. Y entonces yo comencé a decir, ¿hay alguna persona que tenga el valor de confesar a Jesús públicamente? Vinieron muchas gentes acá. Entre ellos vino un señor que también me llamó la atención, pero también vino la dama y venía sollozando y me agarró el brazo y me dice, pastor, aunque me mate mi esposo mañana, estoy dispuesto a bautizarme. Y cuando dijo estas palabras, yo le acerqué el micrófono, toda la multitud escuchó, de pronto se paró un señor allí, le decían que era el faraón de aquel lugar. Todo el mundo tenía miedo. Era el jefe, la cabecilla de un grupo de allí. Y entonces él se paró también y dijo lo siguiente, ante el testimonio de esta mujer, que yo sé quién es su esposo, yo también, hoy, con mi esposa y mis 6 hijos, yo y mi casa queremos servir, y usó el texto de Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Así que el testimonio de esta dama y este caballero también hizo su entrega al Señor. Llegó el sábado, se apostaron allí cerca a aquel hermoso río, más de 400 personas, era toda una fiesta. Comenzamos a bautizar a las personas, eran más o menos 62 personas las que se bautizaban ese día. Bautizamos diferentes, bautizamos a aquel caballero llamado el faraón, y ante el testimonio de ese hombre aproveché para que él orara, hice otro llamado, vinieron más gentes, pero yo estaba preocupado por la hermana Lucila. Estaba allí con su hijita, no lo soltaba, lloraban, pero había alegría en su rostro, no había ningún temor. Venía y entonces yo la tomé y le dije, hermana, ¿usted está segura lo que va a hacer? ¿Sabe lo que le espera una vez que deje estas aguas? Y ella decía, pastor, yo no quiero ser cobarde, yo quiero proclamar a los 4 vientos que sirvo a Jesús de Nazaret. Así que entonces bajamos al río, hice una oración, y yo nunca había orado tan fervorosamente pidiendo a Dios protección como aquella mañana. La hermana Lucila y su hijita fueron sepultadas en las aguas del bautismo. Confesaron públicamente. La hermana, entonces ya terminaron los bautismos, habían felicitaciones, se acercó a la hermana y le dije, hermana, vamos a comer. Y me dice, pastor, yo estoy ayunando hoy. Ah, pues le acompaño yo, le dije también, no voy a comer. Estoy llorando por mi esposo, dijo. Así que yo no voy a quedarme, se fue. O hicimos una oración, le dije, hermana, yo también la acompaño en este ayuno. Vamos a seguir orando por su hogar, por su esposa. Y me dijo, no sé qué me va a pasar ahora, pero me voy para mi hogar. Se fue ella para su hogar. Yo me fui a mi casa el sábado. El siguiente domingo, al día siguiente, recibí de un bus, el conductor de un bus me trajo una nota y me dice, pastor, usted es el pastor Pinto, aquí le envían esta nota. Y allí decía, remite Lucila. A mí me corrió un frío de pies a cabeza. Me imaginaba todo lo oscuro, pero tenía fe. Comencé a leer aquella nota y me decía, pastor, necesito que venga urgentemente a mi hogar. No puede pasar un día más. Así que ese era mi deber, el deber me llamaba, no era un lugar fácil. Conseguí un hermano que me guiara hasta el hogar porque no conocía muy bien los detalles. Llegamos comenzamos a caminar, eran 3 horas de camino, caminos
habían culebras por el camino, matamos varias en el camino. Era un camino muy pesado, pero yo iba feliz, pero a la vez preocupado. Cuando ya el hermano me dice, mire, esa es la casa. Y yo le dije, sabe hermano, vamos a orar. No sabe lo que nos espera. La hermana dice que debo ir, pero no sé para qué vamos. Pero es una orden de ella. Y si esa hermana ese día se bautizó y tuvo fe, ¿por qué no? Su pastor debe tener la misma fe que ella. Así que llegamos a aquel lugar. La hermana salió, nos abrazó de alegría, nos abrazamos. Y lo primero que le pregunté, ¿dónde está su esposo? Y me dice, pastor, cuando me fui ese sábado a bautizarme, mi esposo se quedó arreglando la macheta. Cuando llegué esa tarde, me estaba esperando. Y la historia se resume diciendo que cuando él vio a su esposa venir, él alistó la macheta y dice, de mí no se va a burlar nadie. No ha nacido el primero que se burle de mí, y menos mi esposa, porque todos se van a burlar de mí, así que es mujer muerta. Entonces, cuando mi esposa se acercaba y yo quise levantar el machete para quitarle la cabeza, me agarró un temblor en la mano, una debilidad, hasta que el machete se me cayó solo. Yo no entendía por qué. Un hombre tan fuerte como yo, me contaba ese hombre. Ahora entendía que era la voz de Dios. El hombre entró a su cuarto y le dijo, ¿a qué religión es que has entrado? Y ella le dijo, a la religión, a la iglesia adventista del séptimo día. Y saben, el hombre le dijo, tráigame a ese pastor. Yo quiero que me dé estudios bíblicos porque quiero bautizarme también. Y saben, felizmente el hermano se bautizó también. Querido amigo, querido hermano, Jesús es poderoso. Jesús es una realidad, no es una teoría. Él es tan poderoso y está también seguro de proteger a aquellos valientes hombres y mujeres que se entreguen sin ninguna reserva, sin ninguna condición a su Maestro, que estén dispuestos a servir a Jesús, que no lo busquen de noche, temblorosamente, a escondidas, sino que lo confiesen públicamente, como lo confesó aquella mujer y convirtió a su esposo y convirtió a su hijo. Que la honra y la gloria sean para nuestro Señor Jesucristo. Amén.